Bien, diseño de circuito de control por medio de un oscilador de frecuencia variable. En este proyecto se requiere diseñar un circuito que genere una señal cuadrada periódica. Los elementos que se deben usar son el TL084, que se usará como amplificador para un filtro activo. Luego el LF411, un amplificador que también se usará como buffer. El LM311, un amplificador que se usará como comparador, en este caso como un Smith trigger. El LM331, un convertidor de frecuencia. El 555 será el oscilador, resistencia, potenciómetro, capacitor, un Arduino y una pantalla de 16x2. Bien, lo que requiere o los requisitos es: el circuito debe proporcionar un medio práctico de variar la frecuencia de señal entre 1 kHz y 10 kHz. El circuito también debe ser capaz de realizar la medición de dicha frecuencia y mostrar una lectura en la LCD. Se debe activar un LED indicador de color rojo cuando supere la frecuencia de 2 kHz, un LED amarillo cuando supere la de 5 y un LED verde cuando supere la de 8. La activación de los LED debe ser por medio de circuitos discretos. El circuito de activación de LEDs debe presentar inmunidad ante pequeñas variaciones de voltaje. En otras palabras, debe tener histeresis. Aquí no quiere decir que le vamos a usar Smith triggers. Se debe diseñar un filtro pasabanda para ser conectado a la salida del circuito oscilador. El circuito debe ser de Butterworth, de ganancia unitaria, con frecuencia de corte FL de 4 kHz y la frecuencia alta de 6 kHz. Este es el diagrama de bloques. Bien, entonces como primera etapa, el circuito oscilador. Para el oscilador vamos a usar este modelo, que es el que provee el fabricante. Tenemos las ecuaciones. Para el capacitor C, vamos a usar un capacitor de 30 microfarad. Esto con el fin de poder usar resistencias mayores a 1 kilo ohm, porque si no sería muy alta la corriente en las terminales del dispositivo. Para un capacitor de 30 microfarads se cogió un potenciómetro de 50 kilo ohmios. A partir de eso podemos calcular los porcentajes del potenciómetro para poder llegar a la frecuencia deseada. Aquí se realizaron todos los cálculos y el porcentaje del potenciómetro para cada frecuencia son estos. Para 90% vamos a obtener 1 kHz, para 3.610, para 42.2, para 13.25 y para 6.8. Todo esto en base a la ecuación. Destapado el convertidor de frecuencia, vamos a seguir este modelo de aquí. Y aquí lo que debemos tener en cuenta es el potenciómetro RB1, que es este de aquí, que este nos ayudará a regular el voltaje en la salida del convertidor. Aquí tenemos ya los datos, que son estos mismos de aquí. Bueno, hice un pequeño cambio que después se va a mostrar. Y bueno, manteniendo el potenciómetro fijo a 32%, obtenemos un voltaje en la salida de 0.96 para 1 kHz, 1.825 para 2, 4.52 para 5, 7.12 para 8 y 8.91 para 10. Luego la etapa 3, que son los Smith triggers. Se cogió una histeresis de 0.01 voltios. Entonces, para una frecuencia de 2 kHz se espera un voltaje de 1.78 voltios. Eso es lo que se calcularon aquí. Entonces, para lograr esto, se configuraron los comparadores en forma Smith trigger inversor, donde el LED se polariza directamente con la fuente de DC externa. De esta forma, cuando el voltaje de entrada sea menor el voltaje de la entrada, pues el voltaje en la salida va a ser el voltaje bajo. Bien, entonces, teniendo esto en cuenta, se colocó un divisor de voltaje con los resistores RA1 y RB1. Y así se calculó el valor de RB para todos los comparadores va a ser igual, que es de un kilo ohmio. Y el único que va a cambiar va a ser el de RA. Este es el procedimiento para cada uno de los comparadores. Aquí hay que tener en cuenta el valor de V+, que es el voltaje de la entrada no inversora. Se dice que se espera un voltaje de 1.78, pero al tener una histeresis de 0.01 debemos cambiarlo a 1.79. Y lo mismo para lo otro. Bien, a partir de esto, o de la salida de la etapa del convertidor, vamos a sacar el voltaje para el Arduino. Y para esto nos vamos a ir ya al esquemático. En el esquemático tenemos que la salida del convertidor está aquí. Y aquí tenemos el Arduino. Tengo entendido que la entrada del pin A0 del Arduino solo puede leer hasta 5 voltios. Por eso se colocó un buffer y acá se colocó un divisor de voltaje, para así nunca sobrepasar los 5 voltios. Este voltaje de aquí es, bueno, al ser un divisor de voltaje con resistencia igual, el voltaje de la salida del convertidor simplemente la mitad, que es esto que está aquí. Esta es la mitad de este, y así. A partir de estos valores se hizo una gráfica y se calculó la ecuación.
donde se puede apreciar que es lineal. Esta ecuación luego se colocó en el código y la ecuación estará aquí. Se puso un delay de 1 milisegundo porque el simulador de Proteus no va en tiempo real. Entonces al ponerlo en 1 milisegundo tenemos la ventaja de poder lograr una mayor actualización de los datos. Más adelante se mostrará en la simulación. Finalmente el filtro. El filtro es de pasabanda angosta. Esto es porque el factor de calidad es mayor a 0.5. O bien podemos analizar esta inecuación. Y para un filtro de banda amplia, si el ancho de banda es mayor o igual a 2 veces la frecuencia central, tenemos un factor de calidad de banda amplia. En nuestro caso tenemos uno de banda angosta. Para un filtro de banda angosta vamos a usar el siguiente modelo, donde R1 está definido como el factor calidad sobre 2pi por la frecuencia central, por la ganancia y por la capacitancia. Cabe aclarar que la ganancia debe ser unitaria. Escogimos los capacitores iguales, C1 y C2 son iguales. Como en nuestro caso tenemos que la ganancia es 0, bueno es 1, perdón, estas ecuaciones se simplifican y llegamos a que R1 es igual a la mitad de R3 o 2 veces R1 igual a R3. R2 podemos simplificar, vemos que este término es R1, lo que implica que R2 es igual a R1 sobre 2 veces el factor de calidad al cuadrado menos 1. Escogimos un capacitor de 10 nanofaradios, obteniendo para R1 un voltaje de 7972 ohmios, pero para escoger un valor comercial pusimos en serie un resistor de 7500 más uno de 470. Para R2 obtuvimos 724 ohmios. Para llegar a eso optamos por un valor comercial de 680 en serie con un valor de 43. Y finalmente para R3 el valor comercial es 16 kilo ohmios. Eso es todo en cuanto a los cálculos. Ahora vamos con la simulación. Esta es la etapa del oscilador, que podemos comprobar que es este modelo de acá. El potenciómetro es de 50 kilo ohmios. El convertidor de frecuencia, tenemos el potenciómetro de 50 kilo ohmios. Este lo estamos alimentando con 5 voltios. Este con 5. Este con 5. Tenemos la parte de los comparadores, polarizados directamente con la fuente de 9 voltios en este caso. Cada uno de los triggers tiene 9 voltios, igual que los divisores de voltaje. Debido al valor que obtuvimos acá, que es 4028, tuvimos que poner dos resistores de 8200 en paralelo. Y en serie, uno de 1000 y otro de 43. Igual que aquí tenemos uno de 1100 con uno de 56. Y aquí lo bajamos a 300. Eso se explicará después en la simulación. Aquí tenemos el buffer que conecta al Arduino, la LCD y el filtro. Entonces vamos a simular. Vamos a comenzar desde la frecuencia más baja hasta la más alta. La primera sería 90%. Deberíamos obtener 0.96 voltios y 1 kHz. Aquí es donde se explica por qué pusimos 1 milisegundo, pues así se va actualizando de forma masiva. Podemos visualizarlo aquí también. Bueno, hay que esperar que termine esto. Bueno, para el 90% deberíamos tener 1 kHz. Ahí está. Y un voltaje de 0.96 aproximadamente. Bien. La siguiente es 42%. Deberíamos obtener 2 kHz. Ahí está.
Según el enunciado, a partir de 2 kHz en adelante debería encender el LED rojo. Entonces si yo bajo un poco el potenciómetro, debería encender. Ahí está. Y tenemos más de 2 kHz. Luego para 13.2 lo vamos a dejar en 13. Y debería llegar a 5 kHz y encenderse el LED amarillo. Ya estamos en 5 kHz. Y encendió el LED amarillo. Luego para 6% vamos a tener 8 kHz. Vamos a tenerlo y volver a iniciar por él para que cargue más rápido. Ya está cerca de llegar. Y como se puede observar, los cálculos cuadran. Para 6% tenemos 8 kHz, que es lo que tenemos aquí. Y pues si seguimos aumentando la frecuencia, debería encender el LED verde. Finalmente para 3.6%, pero como no lo tenemos, vamos a bajar directo a 3. Y debería llegar un poquito más de 10 kHz. Ya tenemos 10 kHz. Eso es todo en cuanto a los LEDs y el Arduino. Con esta pantalla de aquí también podemos ver el voltaje y la frecuencia. El voltaje del convertidor lo podemos simular. Aquí está cargando. Pues mientras podemos simular este de aquí. Bueno, hay que pegar este, al parecer. En este caso deberíamos tener como 9 voltios. Aquí está. Y la frecuencia es como 10 kHz. Aquí está. Con esta pantallita podemos nosotros solo ajustar el potenciómetro. Por ejemplo, en 6% teníamos 8 kHz. Y teníamos como 7 voltios. Aquí está la frecuencia de 8 kHz. Aquí está. Bien, ahora para la parte de filtrado, voy a conectar un osciloscopio para ver el efecto. Bien, he conectado un osciloscopio, el canal A lo he conectado a la salida del oscilador, el canal B lo he conectado a la salida del filtro. Según lo que investigué, o lo que investigamos, al filtrar una señal cuadrada, lo que se obtendría es una señal sinusoidal un poco distorsionada. Bien, estoy simulando.
pausar aquí. Ya se puede apreciar que la señal azul parece una onda sinusoidal, pero distorsionada. Y esto se va apreciando más dependiendo del valor de la frecuencia. Si nosotros bajamos, cada vez se puede apreciar más. Debido al tiempo de simulación no se puede apreciar del todo bien, pero algo así se ve. Si yo subo el potenciómetro, ahí se ve el efecto. Bien, eso sería todo con la simulación. Todo parece estar funcionando en orden. Y solo me hubiera gustado pues haber puesto una pantalla de frecuencia aquí, con este de acá. El problema es que necesito una referencia y no pude poner una. Entonces tengo que usar el osciloscopio. Pero en otro archivo hice el mismo filtro y esta es la respuesta en frecuencia. Esto es. Así se debería ver la respuesta en frecuencia, pero no pude encontrar la forma de hacer eso. Bueno, eso sería todo. Gracias.